Así es que Dios les bendiga, mis hermanos, buenos días. Vamos a platicar sobre algo que en algún momento hemos pasado. Bien. Hay niveles de contaminación en el agua. ¿O todo el agua es potable? No. Si tú encuentras en la calle una botella con agua, está transparente, la encuentras ahí tirada, o en un bote de basura, ¿le entrarías? Pues se ve blanca, se ve transparente. ¿Qué? ¿La tomarían o no la tomarían? Aunque se vea blanca. Está dudoso el tema, ¿no? Yo no lo haría, salvo que estuviera en un desierto y bueno, pues no hay otra, ¿no? Pero si no, no lo haría. Hay agua que sirve para lavar autos, pero no es potable. Hay agua que se utiliza para regar jardines, sembradíos, pero no la puedes beber. ¿Por qué? Porque tendrá un montón de bichos, bacterias que te pueden causar daño. Si alguien tiene un aljibe o una cisterna y quiere ver el nivel de limpieza, el nivel de purificación de esa agua, ¿qué es lo que hace? Toman una muestra, la envían al laboratorio y ahí van a determinar si esa agua es potable o no. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Después del resultado de esa agua, resulta que no es potable, que tiene muchos bichitos que te van a, si la ingieres, si la bebes, te va a causar mucho daño. Y entonces la persona que sacó esa muestra dice, bueno, es que la saqué de este lado, pero la demás sí se puede tomar. ¿Lo harías? Claro que no. Si una muestra te está diciendo que está contaminada, toda el agua está contaminada de esa cisterna. Vamos a leer nuestro pasaje de hoy, que está en Primera de Juan 1, 5 al 7. Antes de leerla, quiero comentar lo siguiente. Si la muestra de esa agua nos confirma que hay presencia de contaminantes, obviamente, aunque haya sido una muestra, todo lo demás está contaminado. La podrás utilizar para lavar el carro, la podrás utilizar quizá para los inodoros, para los WC, etcétera, etcétera, pero no para beber. ¿Sí? Por esta razón se debe de someter esa agua, si la quieres utilizar para beber, se tiene que someter a un proceso de filtración antes de considerarla viable para el consumo. Esta simple ilustración nos muestra la importancia de que el seguidor de Cristo, el verdadero cristiano, tiene que mantenerse limpio. El que peca deliberadamente está contaminando su vida. Y ahorita vamos a explicar esta parte. Vamos a leer nuestro pasaje que está en Primera de Juan 1, 5 al 7 y voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz,
Así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de nuestro Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Al igual que el agua contaminada, nuestras vidas pueden estar contaminadas de ese pecado deliberado. Cuando digo pecado deliberado, me refiero a ese pecado intencional. ¿Qué dices? Dios me perdona, ¿no? Pues entonces lo hago. Eso es pecar deliberadamente. Sabes que no es correcto lo que estás haciendo, sin embargo no te importa y lo haces. ¿Por qué? Porque Dios te perdona. Claro, Dios es un Dios de amor, es un Dios tolerante, pero también es justo y a Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. En la última reunión que tuve, que fue el viernes pasado allá en el anexo, en uno de los anexos, platicaba con los muchachos y uno de ellos me dice, hay personas que han estado 80 veces en un anexo. Pues toda su vida se la ha pasado ahí. ¿Por qué? Porque no quiere salir de ahí, o sea, le gustaría salir de ahí, pero su atracción por el pecado no lo quiere soltar, no quiere tomar esa decisión, porque si toma esa decisión de quererlo eliminar, es porque va a buscar a Cristo Jesús. En ninguna otra opción hay esa posibilidad de quedar libres. El que tiene una adicción o el que está amarrado al pecado es porque quiere estar amarrado al pecado, porque le gusta estar amarrado al pecado. Y sabe que posteriormente vendrán consecuencias, que sus decisiones le traerán consecuencias en su vida. No me importa, yo lo disfruto unas horas, un rato, unos días, y aunque tenga que sufrir después. Esa es la mentalidad de la gente que está amarrada al pecado. Y un claro ejemplo de esto son las adicciones. Pero, ¿serán nada más las adicciones? Me refiero a sustancias, al alcohol. No, también hay gente que le gusta el pecado. Y sabemos que el pecado es sabroso, porque si no, no hubiera pecadores. Esa es la realidad, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que resistir a ese deseo carnal, a esa naturaleza pecaminosa. El pecado no nos va a dar ningún resultado positivo posterior. De momento puede ser satisfactorio, pero trae consecuencias. Y eso es lo que Dios a través de su palabra nos está previniendo. Eres hijo de Dios, has creído en Cristo, entonces estás en la luz. Debes de mantenerte en comunión con nuestro Señor. No puedes estar pisando el pecado y queriendo caminar en el Señor, en el sendero del Señor. No puede ser, simplemente. Bueno, es que es un poquito, un ratito. Yo lo controlo. No es cierto. Regresando al tema del anexo, platicando con varios de los muchachos, me dice, es que yo quiero salir de esto. Ok, pero checa en tu interior, porque tú estás ya pensando en cumplir tus 3 o 6 meses, ya estás planeando organizar con quién te vas a ir a convivir. O sea, ¿cómo quieres librarte de esto si en tu interior lo estás ya deseando? ¿Quieres dejarlo? Solamente en Cristo vas a tener el poder para soltar eso, para librarte de eso.
Pero yo les digo a esas personas o a estos caballeros, dicen, no, es que yo ya lo controlé, porque antes era diario. Hoy solo es 2 veces a la semana. No lo estás controlando, te tiene amarrado. Y me estoy refiriendo a cualquier tipo de pecado. Ahora vemos en este pasaje que Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. En Él no hay nada de oscuridad y lo mismo tiene que acontecer con nosotros, porque somos un reflejo de Él. Si decimos que somos cristianos. Alguien podría decir, bueno, me doy un permisito. No, no te des ni un permisito para pecar, porque deliberadamente tienes la intención de hacerlo. No puede ser. Si tienes una botella con agua y alguien toma así con un gotero de un charquito que esté en el piso, un poquito, y le pone 2 o 3 gotas, una gota a esa botellita de agua, ¿te la tomas? No, claro que no. Entonces, ¿qué nos hace pensar que si nosotros estamos pecando un poquito, piensen que ese gotero es un poquito de agua contaminada? Te va a contaminar todo tu ser. Por eso hemos hablado, por ejemplo, del tema de la pornografía. Ni un poquito, porque eso te contamina todo tu ser. Eso contamina todo el ser. Si la palabra del Señor nos dice puntualmente qué es lo que le ofende a Dios, bueno, un poquito y después le pido perdón. No es así. Eso es pecar deliberadamente. Vamos a ver nuestro primer punto. Y ese primer punto dice, mi vida es un reflejo en Cristo Jesús desde el momento que me alejé de las tinieblas. Mi vida es un reflejo en Cristo Jesús desde el momento que me alejé de las tinieblas. Pregunto, ¿tienes la intención de alejarte de las tinieblas? ¿O prefieres mantenerte en la oscuridad para que tu vida no sea exhibida? Que la palabra del Señor también lo menciona. Hay gente que como tiene pecados en su vida y no los quiere soltar, prefiere estar en esa parte de oscuridad. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres ser limpio totalmente ante Dios? ¿Quieres ser transparente delante de Dios? ¿O un poquito, unas gotitas ahí de pecado en tu agua, hablando metafóricamente? Un poquito de esa agua contaminada echa a perder todo el envase del agua y ya no es bebible. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y nos ofrece esa guía, esa dirección para nuestra vida plena con Cristo Jesús. Apártate del pecado. Apartémonos del pecado. No queramos o no debemos de mantener esos hilos o esos lazos o esas cuerdas atadas al pecado y mi vida. Porque si no, tu vida va a ser un desastre. Tu vida no va a tener ese sentido
Y al final vas a decir, ¿por qué me sucede todo esto? Si yo voy a la iglesia, si yo voy a la congregación, si yo hago esto, si yo hago lo otro. ¿Por qué? Porque te has convertido en un religioso. Únicamente religión. Nosotros no profesamos ni inculcamos ninguna religión. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Y su palabra es nuestra guía. No por el hecho de reunirte donde hay más personas que alaban a Dios, quiere decir que eres un cristiano, si tú no has tomado esa decisión. Y Dios nos lo ha señalado claramente. En Proverbios 4:23 nos invita a cuidar nuestro corazón y seguir el camino de nuestro Señor, ya que esto determina el rumbo de nuestra vida. Esto significa que nuestra verdadera identidad y el carácter se reflejan en nuestro corazón. Dime cómo actúas habitualmente. ¿Qué dice si quieres regresar al título? ¿Qué dice el título de nuestro mensaje de hoy? Mi comportamiento es un reflejo de mi ser. Lo que tú haces a escondidas es lo que hay en tu vida. En alguna ocasión les he mencionado, si ahorita proyectáramos el último mes de tu vida, imagínense cada uno de ustedes y pongan ahí el titular. Mi vida, y pongan su nombre. O la vida de, y pongan su nombre. En el último mes de vida se va a proyectar. Y aquí está toda tu audiencia. Familiares, amigos, compañeros. Y la pregunta es la siguiente. ¿Habría algo de lo que te puedas avergonzar? Cada quien haga esa reflexión. Dije un mes, pero si fuera el último año, ¿qué tal? Bueno, no seas tan exagerado, Saúl. Vamos a dejarlo en el último mes. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Lo que está ahí sería digno de mostrarse y decir, vean lo que yo estoy haciendo y síganme. ¿Serías capaz de decirlo? ¿Podrías decirlo? Síganme porque yo sigo a Cristo. ¿O hay detallitos? ¿Hay gotitas de agua contaminada que está cayendo en tu agua que preferirías que no se vieran? Cuidado. Cuidado, unas gotitas de esa agua contaminada va a echar a perder todo lo demás. Dejemos de pecar deliberadamente. Si antes había adulterio en tu vida, fornicación, si antes había alguna adicción como lo que hemos estado mencionando, si antes tu forma habitual era maldecir a otros, andar transando, apártate de ello. Apártate de ello. Porque entonces simplemente conoces, has escuchado de Cristo, pero no vives en Cristo. Entonces solamente hay una rutina en tu vida, pero no hay convicción de seguir a Cristo Jesús. Él es luz. En Él, dice su palabra, el mensaje, el texto de hoy, dice que Él es luz, que en Él no hay oscuridad. ¿Tienes comunión con Cristo? ¿Hay comunión? ¿Tienes comunión con Él? ¿O solamente es tu botiquín para casos de emergencia? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? Tenemos la bendición de lo que dice su palabra, que si hemos creído en Él,
Si nuestro corazón está convencido de que hemos creído en Él, somos salvos. Pero tenemos que mantenernos puros. Tenemos que mantenernos limpios. Bueno, hay agua con la que te puedes bañar. Tal vez no te la tomas, pero te puedes bañar, ¿no? Tiene un cierto grado de pureza. Pues busquemos que esa agua también se pueda beber. Que nuestra vida vaya perfeccionándose. Dices, bueno, yo me puedo bañar en donde sea, pero no me la tomo. Sí. Pero imagínense, allá en la Ciudad de México había un río, hay un río, ya está entubado por ahí una parte, el río de los Remedios. Híjole. Muy bueno. No, bueno, olvídate. Nada más de pasar por ahí, cuidado. Aparecían muertitos y no se notaba luego hasta mucho después. O sea, imagínense cómo estaría esa agua. Pues no te vas a bañar ahí. Yo sé que hay ríos donde puedes meterte a bañar y no pasa nada. ¿Cómo es tu agua? Hablando metafóricamente, ¿cómo está tu agua? ¿Puedes bañarte sin problema? ¿O ni puedes bañarte en ese tipo de agua? ¿Es agua tan sucia que no te atreverías ni a lavar tu carro con ella? ¿O es bebible? Bueno, oye, pues sí puedo tomarme el agua y no me pasa nada. Mi agua está pura ante Dios. ¿Sí me explico con esta reflexión? Si tu agua está sucia, métela en esos filtros que Dios te ofrece. Y ese filtro es Él. Esa agua sucia, esa agua residual, puede ser purificada en Cristo Jesús solamente. No hay otra opción. No hay otra opción. Solamente en Cristo puedes llegar a tener esa agua limpia totalmente. Punto número 2. Mi vida es un reflejo de Cristo Jesús cuando practico la verdad. ¿Qué es esto? En Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu Santo, las características del fruto del Espíritu Santo, pero también nos habla de los deseos de la carne. Y esos deseos de esa carne siempre es venganza, odio, maledicencia, rencor, lascivia, que es el sexo degenerado, y entre ellos puede entrar el adulterio, la fornicación, etcétera, borracheras, y en estos tiempos, obviamente, adicciones. Hay jóvenes donde estamos visitando que tienen 14 años, y hay más pequeños, pero digo, en este lugar que visito, hay de 14 años, pero ya llevan toda una vida en las adicciones. Son jovencitos que ya han pasado situaciones que quizá tú y yo no hemos vivido. Muchos de ellos me han comentado que iniciaron esto por retos entre amigos. ¿A que tú no lo haces? No, vas a ver que sí. Y recuerden que hay sustancias que con una sola vez que lo hagas, forman adicciones. Lo mismo sucede con cualquier tipo de pecado. Voy a probar, ando de curioso y voy a probar esto, voy a checar esto, voy a ver qué tal me va con esto. Pruébalo una vez y te amarras. Y el enemigo te engancha. El enemigo te ancla a ese pecado. Ten cuidado. Apártate de las tinieblas. Apártate del pecado.
Dios es luz y nosotros somos y tenemos que ser ese reflejo de luz. Punto número 3. Mi vida es un reflejo de Cristo Jesús cuando me integro, cuando me mantengo en comunión con la familia en la fe. Hay gente que dice, yo busco a Dios a mi manera. Yo puedo orar, yo puedo leer la Biblia en mi casa, sí. ¿Pero qué crees? No me quiero congregar porque alguien me miró mal. No quiero ya congregarme porque alguien dijo algo así y me sentí aludido. No quiero ir porque me siento incomodito. Mis hermanos, dejemos de ser niños en madurez. Seamos niños en la maldad, pero crezcamos, maduremos espiritualmente. No seamos tan frágiles en ese sentido. Alabemos a nuestro Padre con ese entusiasmo, con esa verdad, con ese ánimo de quererlo hacer. Busca ser transparente ante Dios, ser limpio. Que tu ser sea como esa agua de botella totalmente potable, filtrada, transparente. Muchas veces pensamos que nuestras acciones nos van a dar la salvación. Y la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Las buenas obras son la consecuencia de lo que has creído. O sea, me he portado mal todo el mes, pero hoy voy a hacer algo bueno para limpiarme. No es cierto. No es así. Tu vida se mantiene limpia y transparente estando en comunión en Cristo Jesús solamente. Solamente. El apóstol Juan, que escribió este pasaje, también nos da una esperanza. Él nos dice que si andamos en luz como Él, como Dios que está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Esto significa que cuando caminamos en la luz de Dios, estamos en comunión con Él. Y esa comunión también incluye la tolerancia entre unos y otros. Debemos ser tolerantes. Debemos cuidarnos, debemos apoyarnos, debemos orar unos por otros. Ayer estuve en la Casa Hogar allá en Aguascalientes. Ayer estuvimos allá. Y hay tanta necesidad en cada niño que hay en esa institución, tanta necesidad. Y le están predicando el Evangelio porque les predican día a día, les enseñan la palabra del Señor. Pero, ¿por qué no dar un seguimiento también nosotros como iglesia a las familias de esas personas, de esos niños? ¿Tendrán necesidad como todos de Cristo? Claro que sí. Mucha necesidad. Nosotros ya tenemos que estar apoyando a otras personas, tenemos que estar predicando la palabra del Señor a otras personas. Tú ya tienes la bendición de ser salvo. ¿Por qué no lo compartes? ¿O será que alguien diga, no, para ser como Él, mejor me quedo como estoy? Así es que, mis hermanos, ¿estás en la luz o en las tinieblas? ¿Eres agua
totalmente limpia, potable, que podría beberse, o agua encharcada? ¿Cómo es tu vida? Porque, como lo mencionamos en un principio, esa muestra de agua que se saca para mandarse al laboratorio y que hagan un análisis va a determinar qué tan puro estamos viviendo ante Dios. Busquemos ser cada vez más limpios ante Dios, más transparentes. Nuestra verdadera identidad y el carácter se refleja en nuestro comportamiento habitual. Si sacáramos una estadística y que pudiéramos hacerlo, a ver, ¿quién conoce, por decir algo, a Panchito? No, pues lo conocen 100 personas. Y si de esas 100 personas te dicen más del 90%, no, es una persona recta, es una persona íntegra, es una persona cumplida, es una persona totalmente trabajadora, es que esa persona sí es. Pero si te dicen lo contrario, ese 90%, ¿qué crees? Esa persona es de características negativas, aunque él diga que es de lo mejor. Cómo te comportas habitualmente muestra tu esencia. Muestra tu esencia. ¿Y qué creen? Podemos engañar a las personas. Entre humanos nos podemos engañar. Pero Dios, que conoce todo, Él conoce perfectamente el corazón de cada uno de nosotros. Conoce nuestras intenciones y conoce qué hay en ese interior. Así es que busquemos ser esa agua potable. Busquemos ser esa agua transparente. Hay letreros que dice en las botellas o en algún líquido, es incoloro, inodoro. Que no tiene olor, que no tiene color, transparente. No le pongas colorcito. Porque alguien podría tomar agua que huela mal, aunque esté blanca. Dices, no, de entrada no. De entrada no. Hace años, muchos años, cuando empezaba el agua a embotellarse, fíjense, empezábamos a comprar nosotros agua embotellada, porque antes no era así. Por ahí, los que ya pasamos de los 15 años, yo me acuerdo perfectamente que de chamaco andábamos jugando, llegábamos a la llave y de ahí tomábamos agua directo de la llave. El agua era potable. Uy, hombre, a ver quién se asoma a la llave y le toma. No, tienes que filtrarla y volverla a filtrar o comprar agua ya embotellada. Y regresando al ejemplo que le estaba diciendo de cuando compramos el agua embotellada, en una ocasión compramos una caja con botellas de agua o con agua, y cuando, caray, olía el agua, estaba limpia, era nueva. O sea, estaba nuevecita la caja y todo, pero el agua olía mal. Y no nos la tomamos. Dijimos, oye, no funciona. Hablamos a la empresa, oiga, aquí tenemos agua que huele terrible. ¿Me puede dar este código que trae aquí? Sí, vamos por ella. Vinieron por el agua y nos la cambiaron por 2 más. Dice, mire, le regalamos estas 2 y nos llevamos esta. ¿Qué pasó? Hubo una falla en el proceso, pero ese lote salió mal. Y cuando detectamos o nos hablan, las cambiamos. Y nos la cambiaron por 2 cajas más, que estaba bien, en la otra agua. Pero era agua, o sea, recién salía de la fábrica, pero salió con un defecto. Nosotros tenemos que ser limpios en todo momento. Esta ilustración nos muestra que debemos de hacerlo de esa manera. Vivir en coherencia con lo que decimos que somos.
¿Dices que eres cristiano? Demuéstralo. No un día a la semana. No un domingo donde por ahí alguien en otro lugar dice, no, yo hasta cuando oro pongo las manos así. Le digo, ¿y si las pones así, Dios no te escucha? No, pero así es más fuerte mi oración. No, a ver, no te equivoques. No te equivoques, eso es religión. Clama a Dios, porque si tú lo haces de corazón, Él lo va a entender y lo va a ver y lo va a observar. Aunque te pusieras hincado con nopales en las manos y todo eso, si tú realmente no quieres buscar a Dios, eso es falso. ¿Sí? Nosotros no somos una religión. Nosotros debemos de vivir la vida que vivió Cristo. Recordemos Juan 14:6 lo que dice. Él es el camino, la verdad y la vida. Mis hermanos, seamos luz en este mundo como Él lo es. No, pero es que yo como que tengo un dimmer. ¿Saben lo que es un dimmer? Un atenuador de luz. No, yo le pongo bajito. No. Estamos hablando con esta ilustración. Tenemos que ser luz en todo momento. En todo momento. Imaginemos esta habitación o este local, 10 de la noche y todo apagado. Todo oscuro totalmente. Si alguien enciende un cerillo, ¿se notará o no se notará? Sí. Así tenemos que ser, mis hermanos. Oye, es que todo está mal. Sí, pero tú sé ese cerillo encendido en la oscuridad. Y si somos varios los que tenemos esa luz, esa pequeña luz, claro que iluminaremos donde estemos. Las consecuencias de vivir una vida en discordancia o diferente al fruto del Espíritu Santo nos traerá consecuencias. Así es que busquemos ser transparentes, busquemos ser limpios, busquemos ser ante Dios totalmente claros, y que si algún día se proyecta esa película de tu vida, no tengas de qué avergonzarte. Y dices, bueno, por lo menos los últimos años de mi vida los hice con todo el deseo de glorificar a mi Padre. Porque todos hemos pecado y todos hemos fallado. Pero desde que conocimos a Cristo, nuestra vida ha sido totalmente filtrada, transparente, potable. ¿Sí? Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hasta aquí tú nos has guardado. Gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a vivir en transparencia total, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar glorificando tu nombre cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir en la luz que eres tú, para que entonces tengamos esa comunión primeramente contigo y así con los demás. Señor, tú nos limpias de todo pecado. Tú eres ese filtro para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que si tú nos has dado esa purificación, esa limpieza, esa transparencia, la mantengamos, Señor, en ti. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Por Cristo Jesús. Amén.